En este recorrido cronológico, exploraremos las 6 casas reales que gobernaron Inglaterra desde sus inicios hasta la actualidad. La Casa de Wessex. Alfredo el Grande fue rey de Wessex desde 871 hasta su muerte en 899. Eduardo el Viejo fue rey de Wessex desde 899 hasta su muerte en 924, fue el segundo de los hijos varones de Alfredo el Grande. Atlestan fue rey de los anglosajones de 924 a 927 y rey de Inglaterra de 927 a 939, fue el primogénito de Eduardo el Viejo. Edmund I, hijo mayor de los 4 hijos de Eduardo el Viejo, al morir su medio hermano, el rey Atlelstan el 27 de octubre del 939 le sucede en el trono, siendo coronado el 29 de noviembre de 939. Edred fue menor de los 4 hijos de Eduardo el Viejo. A la muerte de su hermano, el rey Edmundo I, fue elegido para sucederlo en el trono, siendo coronado el 16 de agosto de 946. Edwy el Bello, hijo mayor de Edmundo el Magnífico, al morir su tío, el rey Edred, la nobleza lo escoge para sucederle, siendo coronado el 26 de enero de 956. Edgar el Pacífico, fue el menor de los 3 hijos del rey Edmundo el Magnífico, a pesar de su apodo de El Pacífico, fue un rey cruel y violento. Eduardo el Mártir, a la muerte de su padre Edgar el Pacífico, le sucedió en el trono pese a la oposición de su madrastra. Ethelred el Indeciso, segundo de los 2 hijos de Edgar el Pacífico, fue rey de Inglaterra en los periodos de 978 a 1013 y de 1014 a 1016. Sven Forkbeard conquistó Inglaterra en 1013, pero no llegó a ser coronado rey, su reinado solo duró unos meses antes de su muerte en 1014. Canuto el Grande, segundo hijo de Sven Forkbeard, fue proclamado rey de Inglaterra por las tropas danesas, luego de la muerte de su padre después de su exitosa invasión a Inglaterra. Harold Hereford fue rey de Inglaterra entre 1036 y 1040, era hijo ilegítimo de Canuto el Grande. Harthacnut, en 1040, regresó a Inglaterra para reclamar el trono, tras la muerte de Harold. Eduardo el Confesor, fue un rey y santo anglosajón inglés, gobernó desde 1042 hasta su muerte en 1066, Eduardo era hijo de Ethelred el Indeciso. Harold Godwinson fue el último rey de la Inglaterra anglosajona desde el 6 de enero hasta el 14 de octubre de 1066 cuando murió luchando junto a sus hombres en la batalla de Hastings marcando el final del dominio anglosajón y el comienzo del dominio normando. Casa de Normandía. Guillermo el Conquistador fue el primer rey de Inglaterra de origen normando, con un reinado que se extendió desde 1066 hasta su muerte en 1087. Guillermo Rufus, el tercer hijo de Guillermo el Conquistador y de Matilde de Flandes, fue rey de Inglaterra desde 1087 hasta 1100. Enrique I de Inglaterra, fue rey de Inglaterra desde 1100 hasta su muerte, era hijo de Guillermo el Conquistador. Esteban de Inglaterra, fue rey de Inglaterra desde 1135 hasta su muerte en 1154. Casa de Plantagenet. Enrique II de Inglaterra, fue rey de Inglaterra de 1154 a 1189, también fue el primer monarca de Inglaterra de la dinastía Plantagenet. Ricardo Corazón de León, fue rey de Inglaterra entre 1189 y 1199, siendo el tercer hijo del rey Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania. Juan sin Tierra, fue rey de Inglaterra después de la muerte de su hermano Ricardo el 6 de abril de 1199. Enrique III de Inglaterra, hijo del rey Juan I e Isabel de Angulema, ascendió al trono a los 9 años de edad en medio de la Primera Guerra de los Varones. Eduardo I de Inglaterra, era el primogénito de Enrique III y Leonor de Provenza, fue rey de Inglaterra desde 1272 hasta su muerte en 1307. Eduardo II de Inglaterra, fue rey de Inglaterra desde 1307 hasta su deposición en enero de 1327, fue el último hijo varón y el último en nacimiento de Eduardo I. Eduardo III de Inglaterra, Eduardo fue coronado a los 14 años, tras el derrocamiento de su padre Eduardo II de Inglaterra. Ricardo II de Inglaterra, heredero del trono de su abuelo Eduardo III de Inglaterra con solo 10 años, fue rey de Inglaterra desde 1377 hasta su derrocamiento en 1399. Rama secundaria, Casa Lancaster. Enrique IV de Inglaterra, fue rey de Inglaterra de 1399 a 1413, Enrique reclutó un ejército, invadió Inglaterra y capturó al rey Ricardo II, que renunció pronto al trono. En el mismo año 1399,
El Parlamento de Inglaterra eligió a Enrique de Lancaster como rey con el nombre de Enrique IV de Inglaterra. Enrique V de Inglaterra, a la muerte de su padre Enrique IV el 20 de marzo de 1413, fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda hasta su muerte. Enrique VI de Inglaterra, fue el único hijo del rey Enrique V de Inglaterra y de Catalina de Valois, a la muerte de su padre el 31 de agosto de 1422, le sucede en el trono a los 9 meses de nacer, por lo que un consejo de regencia dependiente del Parlamento de Inglaterra gobernó el país hasta su mayoría de edad en 1437. Rama secundaria, Casa de York. Eduardo IV de Inglaterra, fue el primer rey de Inglaterra de la Casa de York desde el 4 de marzo de 1461 hasta el 3 de octubre de 1470, y luego nuevamente desde el 11 de abril de 1471 hasta su muerte en 1483. Eduardo V de Inglaterra, era el primogénito varón del rey Eduardo IV y de Isabel Woodville, fue rey de Inglaterra a la muerte de su padre el 9 de abril de 1483. Ricardo III de Inglaterra, fue el último rey de la Casa de York y también de la dinastía Plantagenet. Su derrota en Bosworth, última batalla decisiva de la Guerra de las Dos Rosas, marcó el final de la Edad Media en Inglaterra. Casa Tudor. Enrique VII, fue rey de Inglaterra y fundador de la dinastía Tudor. Enrique VIII, fue el tercer hijo de Enrique VII e Isabel de York. Fue el segundo monarca de la Casa Tudor, heredero de su padre Enrique VII, se casó 6 veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Eduardo VI, el tercer monarca de la dinastía Tudor, fue el primer gobernante inglés protestante, aunque fue su padre Enrique VIII el que rompió las relaciones con la Iglesia católica. Casa Estuardo. Jacobo I de Inglaterra, rey de Inglaterra e Irlanda como Jacobo I desde el 24 de marzo de 1603 hasta su muerte. Carlos I de Inglaterra, fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, desde el 27 de marzo de 1625 hasta su ejecución en 1649. Carlos II de Inglaterra, fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 29 de mayo de 1660 hasta su muerte, en 1685. Jacobo II de Inglaterra, fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 6 de febrero de 1685 hasta su deposición en 1688. Fue el último monarca católico en reinar sobre lo que sería el Reino Unido. Guillermo III de Inglaterra, accedió a las coronas inglesa, escocesa e irlandesa después de la Revolución Gloriosa, reinó junto a su esposa María II, hasta la muerte de ella el 28 de diciembre de 1694. Casa Hanover. Jorge I de Gran Bretaña, ascendió al trono británico como el primer monarca de la Casa de Hanover. Jorge II de Gran Bretaña, fue rey de Gran Bretaña e Irlanda y el último monarca británico nacido fuera de Gran Bretaña. Jorge III del Reino Unido, fue rey de Gran Bretaña y de Irlanda desde el 25 de octubre de 1760 hasta el 1 de enero de 1801, y a partir de entonces rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Jorge IV del Reino Unido, fue rey del Reino Unido y de Hanover, desde su ascenso al trono el 29 de enero de 1820 hasta su muerte en 1830. Guillermo IV del Reino Unido, fue rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y de Hanover, desde el 26 de junio de 1830 hasta su fallecimiento, en 1837. Eduardo VII del Reino Unido, fue el rey del Reino Unido y de los dominios británicos de ultramar y emperador de la India desde su ascenso al trono, el 22 de enero de 1901, hasta su muerte. Jorge V del Reino Unido, fue el rey del Reino Unido y los dominios británicos de ultramar y emperador de la India desde su ascenso al trono, el 6 de mayo de 1910, hasta su deceso, en 1936. Eduardo VIII del Reino Unido, fue rey del Reino Unido y de los dominios británicos de ultramar y emperador de la India desde su ascenso al trono, el 20 de enero de 1936, hasta su abdicación el 11 de diciembre del mismo año. Jorge VI del Reino Unido, fue rey del Reino Unido y sus dominios de ultramar desde su ascenso al trono, el 11 de diciembre de 1936 hasta su muerte en 1952. Fue el último emperador de la India, hasta el 15 de agosto de 1947, y el primer jefe de la Mancomunidad de Naciones. Gracias por unirte a este viaje cronológico a través de las 6 casas reales que forjaron Inglaterra. Desde los antiguos reyes sajones hasta los icónicos Tudor y más allá, esperamos que hayas disfrutado explorando la fascinante historia de la monarquía británica. Hasta pronto.